Hoy día tenemos una historia muy interesante porque vamos a hablar sobre David. David antes que sea rey, ¿no? Cantábamos cuando era pequeñito, cuando peleó con Goliat y lo venció. Después él tuvo que huir porque lo perseguía el rey Saúl. Y en el camino iba formándose un pequeño ejército. Y él hizo un pequeño ejército. Y vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en 1 de Samuel, capítulo 30. ¿Ya? 1 de Samuel, capítulo 30. Y ahí vamos a encontrar esta historia. Que David vivía en el desierto. Y él salía siempre a hacer algunas campañas, atacaba a los filisteos. Y en una de esas, ellos salen a pelear con sus hombres. Eran 600 hombres aproximadamente. Y cuando regresa, se da con la sorpresa de primero de Samuel 30. Ajá. A partir del versículo 1, vamos a ver que es una historia genial. Y cuando regresa, ¿qué había pasado? Que una tribu nómada del desierto, conocido como los amalecitas, habían saqueado su campamento y se habían robado todo. Se habían robado todo. ¿Ya? Y ahí hay una situación. David pasó muchas situaciones. Pero dice, el profeta va a decir que Samuel era un hombre conforme al corazón de Dios. Y siempre hay mucho que aprender de David y esas historias en relación a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo voy leyendo, ustedes me van siguiendo en sus Biblias, dice 1 de Samuel capítulo 30, a partir del versículo 1, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Ahí en el 4 nos quedamos. Imagínense, mis hermanos, ¿qué había pasado? Regresa David con sus hombres y no estaban sus cosas. Y sus campamentos había sido quemado y todo lo de valor había sido robado por estos amalecitas. Imaginémonos ese cuadro, ¿no? 600 hombres, David en el liderazgo, y encontrar eso. No estaban sus esposas, sus hijos, sus hijas, dice, se habían llevado todo. Y en el 4 dice David: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jereslita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Miren qué interesante, porque la gente estaba llorando desesperadamente. Imaginémonos, ¿no? A los varones de esta congregación que llegan y no están sus esposas. Y no están los niños. Se lo llevaron. ¿Se imaginan? Entonces los papás, los esposos, los valientes de David estaban llorando desesperadamente. No sabían qué hacer. No sabían si estaban vivos, los habían raptado, los habían matado. Tantas cosas que les pueden haber hecho, ¿no? Y después el pueblo o sus hombres se vuelven contra David, que era el líder, y quieren apedrearlo. O sea, quieren ir contra su liderazgo. Y esto vamos a ir haciendo una comparación entre David y el Señor Jesús, porque muchas veces nosotros, cuando nos va mal, volteamos la cara y miramos a Dios como si Dios fuera el culpable. Miramos al Señor Jesús y dice: ¿por qué el Señor Jesús me permite esto? ¿Por qué Dios me permite esto? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué me dejó esto? ¿Por qué no atacaron a otra tribu? ¿Por qué se llevaron a mis hijos? Y comenzamos a renegar de Dios. Pero miren qué interesante lo que hace David, porque David dice al final del versículo 6, David se fortaleció en Jehová su Dios. Todos iban contra él, pero él comienza a fortalecerse, a animarse, a cobrar energía, fuerza, solamente en Dios. Ese era David. Y así debemos ser nosotros.
En el 7 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar se acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Qué está pasando acá? David le hace caso a Dios. David dice, pide el efod. El efod era un chaleco que se ponía el sacerdote cuando quería conversar con Dios. Entonces David, a través del sacerdote, hace la consulta y Dios le dice, sí, persíguelos, lo vas a alcanzar y yo te voy a dar la victoria. Y David le cree a Dios. Y eso es lo importante, mis hermanos. Hay que creerle a Dios. Cuando Dios dice algo en su palabra, hay que creerle. Y eso es lo que hace David. Le cree a Dios y va con sus hombres. Pero en el camino tienen que cruzar por un río. Y un río fuerte. Dice que era un torrente. Entonces, para cruzar demanda esfuerzo. Hay que luchar contra la corriente. Entonces, de los 600, 200 ya no podían más. No tenían la fuerza, estaban anímicamente, emocionalmente, físicamente desgastados. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros también, ¿no? Nos quedamos en el camino. Nos quedamos en el camino cansados. Pero vamos a ver al final qué es lo que pasa con estos 200 hombres. Y dice que iba avanzando, estamos en el versículo 11, y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de ¿qué? De higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió y volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, miren qué interesante, porque David encuentra un hombre moribundo, 3 días. Dice que de acuerdo médicamente, científicamente, el hombre puede estar 3 días sin beber agua. Después de 3 días ya muere, o podría morir. Este hombre ya tenía 3 días sin comer y sin beber agua. ¿Y qué hace David? Lo traen a él y él lo alimenta. Seguramente estaba con raciones limitadas también. Era una marcha de campaña para atacar a un enemigo y él llevaba agua limitada y comida limitada. Pero él, miren todo lo que le da. Le da pan, le da agua, le da higo seco, le da pasas, lo alimenta. No sabe quién es este hombre, no sabe quién es, pero ese es el corazón de David, porque se lo trajeron a él. Porque él como líder podría haber dicho, este es un hombre moribundo, déjenlo morir, ya no nos sirve para nada, déjenlo, pero él no, él lo alimenta. Y después que lo alimenta y este hombre recobra su energía y su salud, recién ahí en el 13, David le hace una pregunta. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Miren qué interesante, ¿eh? Recién ahí, primero obró, por eso dice el dicho, ¿no? Haz bien sin mirar a quién. Y eso es lo que hace David acá. Y él respondió, el joven egipcio, yo soy siervo, o sea, esclavo, de un amalecita. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la gente del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. O sea, ¿qué quiere decir? Que este esclavo había sido partícipe del ataque al campamento de David, del secuestro a las mujeres y del robo de todas las cosas. O sea, él sabía todo. En el 15 dice, y le dijo a David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Claro, la vida de este hombre estaba en las manos de David, que lo podía matar en cualquier momento por haber atacado a sus familias. Lo pudo haber matado. Y lo otro es que si lo entregaba a su amo lo iba a matar igual, porque lo estaba llevando y le estaba delatando la posición donde estaba. Entonces él le dice, jura por Dios, ¿no? Para que no me mates ni tú, ni me entregues a mi amo. O sea, no quería morir.
Bueno, David cumple eso y en el 16 dice, lo llevó pues y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado en la tierra de los filisteos y la tierra de Judá. Tenían muchas riquezas estos amalecitas que habían robado, tanto de los filisteos y lo que le había robado David, ¿no? Entonces estaban haciendo fiesta ahí ellos. En el 17 dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Son los únicos que se salvaron. 18. Y dijo David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David, todo lo recuperó David. Mira, gracias a Dios, David le hace caso a Dios, él va, recupera el botín, a sus mujeres, a sus hijos, todos los hombres, no había pasado, no faltó nada, dice, lo recuperó todo. Y en el 20 dice, tomó también David todas las ovejas y ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Todos sus hombres le trajeron, ¿no? Todo esto de más hemos ganado. Todo esto es nuestro botín. Hemos ganado de más. Y en el 21 dice, y vino David a los 200 hombres, ¿se acuerdan de los 200 hombres que no pudieron cruzar el Besor? Que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo con él estaba, que con él estaba. Y como David llegó a la gente, le saludó con paz. Con paz. Ese es el saludo del judío, ¿no? Shalom. Es como nosotros decimos, Dios te bendiga, ¿no? Ellos decían shalom. Shalom. Paz sea contigo. La paz, la abundancia, la salud sea contigo. Entonces, dice, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan, decían, ¿no? O sea, miren, dentro de los hombres, habían hombres que eran fieles a David, obviamente, pero tenían todavía un corazón perverso, ¿no? Un corazón duro. Eran malvados todavía. Pero fíjense ustedes, ¿no? Pongámonos en el lugar de ellos. 400 van a jugarse la vida, 400. 200 se quedan, digamos, descansando en el río. La lógica, ¿qué dice? Nuestra humanidad, ¿qué dice? Claro, ¿por qué le vamos a dar a ellos? Eso diríamos nosotros también, ¿sí o no? Eso diríamos nosotros también. ¿Por qué le vamos a dar? Si nosotros nos hemos rajado el lomo, como se dice, ¿no? Nosotros nos hemos jugado la vida, nosotros hemos peleado. Y estos 200 han estado acá echadotes. Y ahora que hay que darle también botín a ellos. Entonces, la lógica de nosotros es esa, ¿no? Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esos 200 muchas veces, o algunas veces, somos nosotros. Somos nosotros. Esos que se quedan en el camino a veces somos nosotros, mis hermanos. No necesariamente somos los 400, a veces somos parte de los 200. Pero escuchemos lo que dice David, y hay que aprender mucho de David, porque como les digo, se parece mucho, ¿no? Es un reflejo proyectado en nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, como digamos, como un tipo de Cristo. Y 23 dice, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, ¿quién nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros? ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual, dice. Desde aquel día en adelante fueron estos por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Ese es el criterio que se manejaba después de David. Ese fue el criterio que, gracias a David, se quedó, ¿no? Es como dijeron, no, tranquilo, no les hagan mal. Tranquilo, dale su parte también. También hay que darles. No se lo merecen, pero hay que darles. A veces el Señor hace eso con nosotros, ¿no? No lo merecemos, pero el Señor nos da buenas dádivas. El 26 dice, y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sinmot, en Estemoa,
en Recal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Horma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Miren qué interesante, porque a veces cuando uno comienza a leer estos nombres de estas ciudades, o a veces de genealogías también, uno como que se comienza a cansar, ¿no? Dice, ¿qué estos nombres? Ni pronunciarlo puedo, ¿no? Pero acá hay un dato muy, muy interesante, que él comienza a repartir del botín que había ganado de más, ¿no? Del botín, ya era ganancia de esta guerra que le ganó a los amalecitas. Él comienza a repartir. Y uno cuando lee dice, ah, bueno, ya comenzó a repartir, y ahí queda, ¿no? Esta historia quedó ahí. Pero acá hay algo interesante que rescatar. Lo que David estaba haciendo, estaba repartiendo parte del botín. Mira, les dio a los 200 que no lo merecían, le dio a sus hombres, y le comienza a repartir a estos pueblos. ¿Pero por qué? ¿Por qué comienza a repartir estas ganancias a estos pueblos? Porque él termina este versículo en el 31 diciendo, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Cuando David iba por un pueblo, mis amados hermanos, él iba con sus caballos, sus hombres, y llegaba a un lugar y no tenía agua, y no tenía comida. Entonces, estas ciudades lo acogían a él. Lo acogían a él. Y le daban de comer a él y a sus 600 hombres. Y a sus mujeres. Y a sus hijos. O sea, no solamente eran 600. Eran mucho más. Y esos pueblos le ayudaban a David. Le ayudaban a David. Entonces, ¿qué estaba haciendo David? David estaba haciendo recíproco. Estos pueblos nos han ayudado. Entonces, hay que compartir también con ellos. Miren qué interesante. Hay un dicho que dice, cuando alguien nos ofende, hay que apuntar esa ofenda, hay que apuntar esa ofrenda o esa ofensa en la arena del mar, ¿no? En la arena de la playa, hay que apuntar. Hoy día Juancito me insultó y me trató mal. Hoy día María habló mal de mí, y lo apunto en la orilla de la playa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esa ofensa? Yo me voy a acordar cada vez que lo vea. Pero como viene la ola del mar, ¿qué pasa cuando viene la ola del mar? Lo borra, ¿sí o no? Lo borra. Entonces, cuando alguien nos ofende, hay que hacer eso. Apuntarlo en un lugar de nuestra mente que se borre fácilmente. Y entregárselo al Señor. Pero cuando alguien nos hace un favor, cuando alguien nos hace una ayuda, hay que grabarlo en piedra. En una piedra hay que cincelar y escribir ahí. Hoy día José me dio un plato de comida, me regaló plátano, me regaló mango, no sé. Hoy día vino Juanito, hoy día vino mi tío, hoy día vino una vecina, hoy día vino un vecino, y lo grabo en piedra. ¿Qué pasa si yo apunto algo en piedra? Pueden pasar los años, yo regreso a ver esa piedra y ahí va a estar escrito, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien nos ofende, hay que olvidarnos, entregárselo al Señor, el Señor juzga con justicia. Pero cuando alguien nos hace un favor, hay que acordarnos siempre. David en este momento está disfrutando de abundancia. Oro, plata, corderos, vacas, toros, ¿qué tendría, no? Además, camellos, caballos. ¿Y qué hace David? Después de repartir a sus hombres, a los 200 que no lo merecían, se acuerda de los pueblos en los que estuvo. Por eso que cuando uno lee, uno se enreda, ¿no? Ramó de Negued, en Jatín, Aroer, Sigmot, Moa, Racal, Jerameel, Ceneo, Armó, Corazán, Atac, Hebrón. ¿Se dan cuenta? Parece un trabalengua, ¿no? Pero estos eran los lugares por los pueblos que él había pasado y había recibido favor. Es más, hay una historia muy interesante. Cuando David llega a una zona donde estaban los sacerdotes. Estaban los sacerdotes y había un tabernáculo. Estaba el tabernáculo. Entonces David llega y se presenta al sacerdote. Al sumo sacerdote le dice, estoy acá con mis hombres y tenemos hambre. No sé si nos pueden dar de comer. Y el sumo sacerdote le dice, mira, nosotros no tenemos comida hoy, pero tenemos los panes de la propiciación. Bueno, los panes de la propiciación eran los panes que se ponían dentro del tabernáculo. Y eran 12 panes, y eran unos panes grandes, bueno, muy grandes.
unos panetones grandotes, de 6 kilos cada uno más o menos. Entonces, esos panes son los que comparte con David. Y es así como ese día los hombres de David comen. Pero hay una historia trágica ahí, está acá en la escritura, no lo voy a contar hoy día, solamente lo menciono. ¿Por qué es trágica? Porque Saúl, el que lo venía persiguiendo a David, se entera de eso, de que los sacerdotes habían ayudado a David y a sus hombres, y va y mata a todos a todos los sacerdotes los mata, solamente por haber ayudado a David. Eso está acá en la escritura. Por eso que por eso que Saúl pierde esa gracia de Dios, pierde al abandono, sufre el abandono de Dios por la maldad de su corazón. Y solamente sobrevive uno, que es Abiatar, que está por ahí. Es el único que sobrevive. Huye y busca a David y le cuenta eso. Bueno, ese es tema de otra historia, pero lo que quiero reflejar acá es cómo nosotros podemos reflejar a Cristo, ¿no? Cómo nosotros podemos, por ejemplo, los hombres de David, ¿no? Que se vuelven contra él. A veces podemos renegar contra Dios. Como a veces estamos cansados y nos quedamos en el camino, también somos como esos 200. Y a veces también somos como el esclavo, ¿no? Nosotros también somos como ese esclavo. El Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Estábamos muertos, ya estábamos moribundos. Somos como el esclavo egipcio, pero Dios nos da de comer, nos alimenta, nos fortalece y encima nos da su salvación. También nos parecemos al esclavo egipcio. Y también nos parecemos al pueblo, a los pueblos que David en su gracia comienza a repartir. También somos como ese pueblo. A veces hacemos un favor a alguien, a veces ofrendamos a alguien, podemos ayudar a alguien y a veces esa persona no necesariamente nos lo devuelve a nosotros. No necesariamente nos lo devuelve, pero Dios es fiel. Y a veces por otra persona o por otro medio nos devuelve el favor que hemos hecho. Por eso siempre no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra, y en su debido momento cosecharemos, si es que no nos cansamos. ¿Sí, mis amados hermanos? Muy bien. Vamos a orar.